Hola a todos y todas, hoy vamos a empezar con el último bloque relacionado con este curso de segundo de bachillerato y la primera parte la habéis trabajado cuando estuvisteis en cuarto de la ESO, aunque ya os digo que voy a ir repasando todos los conceptos con vosotros. Bien, este es el índice que vamos a seguir en esta primera parte de probabilidad, luego habrá una de distribuciones binomiales normales que no habéis dado, pero que daremos al finalizar el curso. Bien, pues vamos a dar por una parte el azar y el determinismo, por otra vamos a dar la probabilidad de sucesos, los tipos de sucesos y la probabilidad de sucesos que son compuestos, las leyes de De Morgan, la probabilidad condicionada y por último el eje fundamental y lo más importante, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, que ya habéis hecho ejercicios. Bien, pues empezamos. En este primer punto de azar y determinismo quiero que veamos la diferencia entre estos dos ejemplos. Si tiramos un dado en caída libre, sabemos el tiempo de vuelo exacto y por lo tanto sería un experimento determinista, ya que podemos predecir el resultado antes de poder realizarlo. Y por otra parte, no vamos a saber predecir un número que va a caer en la cara superior de un dado cúbico. Esto quiere decir que es un experimento de tipo aleatorio. Y este experimento aleatorio es que si repetimos varias veces el mismo experimento en iguales condiciones, nunca somos capaces de saber lo que va a ocurrir hasta que termina. Lo que sí podemos hacer son estimaciones o podemos dar posibles soluciones a dicho experimento. Bien, algunos conceptos básicos que hay que recordar. Es muy importante que nos acordemos de lo que significa el espacio muestral. El espacio muestral, que se designa por la letra E, es el conjunto formado por todos los resultados posibles y que obviamente hay que tener en cuenta que es el área de trabajo donde nos vamos a poder mover. Bien, este es el espacio muestral. Acordaros que estos diagramas eran muy útiles. Estos diagramas eran los diagramas de Venn, ¿vale? Con dos n's, en los cuales siempre hemos podido comprobar pues, la probabilidad de una intersección, de una unión, como ya veremos. Bien, luego están los sucesos, que se designan con letras mayúsculas, que son cualquier subconjunto, es decir, cualquier trozo que compone el espacio muestral. Así pues, este es el espacio, el suceso A, por ejemplo, este es el suceso B, este es el suceso C, etc. Bien, hacemos un recordatorio de lo que era la unión. La unión, acordaros que es con esta U y la intersección es la U invertida. Bien, pues con respecto a este punto vamos a ir definiendo todos los tipos de sucesos que existen. Siempre los sucesos se van a indicar entre llaves, ¿de acuerdo? El primer suceso es el básico, es el elemental. El elemental representa un único resultado posible. Por otra parte, el compuesto siempre se basa en varios sucesos elementales juntos. Acordaros que el suceso imposible es el que nunca puede ocurrir y se designa por el conjunto vacío, es decir, por este símbolo de aquí. Luego, por otra parte, tenemos el suceso seguro. El suceso seguro es el que ocurre siempre, que coincide siempre, obviamente, con el espacio muestral, porque es nuestra área de trabajo. Bien, y luego tenemos el suceso contrario o complementario. Se nombra de las dos maneras y es importante saberse las dos maneras que tenemos de nombrarlo. El suceso contrario complementario engloba todos los sucesos elementales que no forman parte de un suceso. Fijaos, si tengo este espacio muestral y este es el suceso A, el contrario de A será lo que tenéis en morado clarito, que es todo lo de A
pero lo contrario de este A. ¿De acuerdo? Siempre se cumple que la unión del suceso A y el suceso contrario que me da mi área de trabajo, es decir, el espacio muestral. Y por otra parte es importante mencionar que la intersección, que acordaros que la intersección solamente es los puntos en común entre varios sucesos. Aquí no hay nada común entre el suceso de A y el suceso contrario de A. Por lo tanto, siempre la intersección de un suceso y su contrario, la intersección, nos va a generar el conjunto vacío. Bien, operaciones básicas con sucesos. Fijaos, tenemos por una parte la unión. La unión, fijaos, se designa con la U, como ya hemos visto anteriormente, y fijaos lo que ocurre. Si tenemos dos sucesos que son de tipo compatibles es que tienen en común alguna región, se define la probabilidad, la unión sería o ocurre A o ocurre B u ocurren los dos a la vez. Es toda esta región que hemos puesto en morado. ¿De acuerdo? No voy a meter todavía en hablar de probabilidades, que ya lo veremos. Luego tenemos la intersección, que se designa con la U invertida. La intersección es lo común entre A y B. Si os fijáis en el dibujo, es justo la parte común entre A y B. Por lo tanto, es que ocurran los dos sucesos a la vez. Y por otra parte tenemos la diferencia. Cuidado con la diferencia, que era la parte que más os costaba. Si tenemos la diferencia entre A y B, se define A intersección no B como la semiluna. Acordaros que esta semiluna, si yo dibujo A sería esto, todo esto de aquí. Si dibujo el contrario de B, sería, lo voy a poner en líneas verticales, el contrario de B sería todo esto, ¿verdad? Pero si esto es la intersección, no incluye a la intersección. Por lo tanto, ¿dónde coinciden estas líneas? Pues coincide justamente aquí, en este área morada. Por lo tanto, es la operación de que ocurra A y que no suceda B. Y eso es a lo que llamábamos semiluna. Luego estaría la otra, que sería B menos A, que sería, por tanto, B intersección no A, que sería la otra semiluna, es decir, esta que estamos viendo aquí, toda esta. ¿De acuerdo? Bien, compatibilidad de sucesos. Tenemos los sucesos compatibles. Los sucesos compatibles es, como ya os he comentado hace un poquito, si A y B siempre tienen algún elemento en común. Estos son compatibles. ¿De acuerdo? Esto. Tienen intersección. Ya está. Tienen intersección. Como tienen intersecciones, la intersección es distinto del conjunto vacío. Sí que tienen intersección. Sí, intersección. Por otra parte, tenemos los sucesos incompatibles, cuando no tienen ningún elemento en común. Esto es esta situación de aquí. Están separados y por lo tanto no hay nada común entre A y B, y la intersección no existe. Por lo tanto, como no existe, es igual al conjunto vacío. Bien, probabilidad de sucesos. Empiezo esto con una pregunta. ¿Por qué cuando tiramos un dado cúbico tenemos un sexto de probabilidad de obtener un 2? Esto ya lo sabéis. Tenemos que acudir al análisis probabilístico. Y la probabilidad de un suceso A, el que sea, cuidado, se designa con P mayúscula, entre paréntesis, el suceso que estamos teniendo en cuenta. Es el valor de la frecuencia relativa de A al repetir el experimento infinitas veces. Es decir, si yo me tiro tirando el dado infinitas veces, es la probabilidad que obtendría de sacar un 2. Simple y llanamente.
Bien, propiedades de la probabilidad asociada a un experimento aleatorio. Fijaos, una probabilidad siempre tiene que estar entre 0 y 1. Si la probabilidad que estamos teniendo en cuenta es la del conjunto vacío, entonces diremos que es 0, no puede ocurrir. Y la probabilidad del suceso seguro sería 1. Vamos a trabajar siempre, a no ser que nos digan lo contrario en algún ejercicio, en probabilidades en tanto por 1, nunca en porcentaje, en principio. Bien, y luego, importante mencionar los sucesos equiprobables. Los sucesos equiprobables son todos los sucesos elementales de un experimento aleatorio que tienen la misma probabilidad de que ocurra. Por ejemplo, un dado cúbico no trucado. Existen dados trucados, cuando hacen trucos de magia, etcétera, etcétera. Hay algunos dados que son trucados y que por lo tanto permite que un número salga con mayor probabilidad que otro. Bien, continuamos con esta probabilidad de sucesos dando la regla de Laplace. Fijaos, aquí tenéis a Laplace. La regla de Laplace, como ya sabéis, siempre y cuando los sucesos sean equiprobables, y eso es lo más importante de esta regla, se puede definir la probabilidad de A como número de casos favorables entre número de casos posibles, simple y llanamente. Si consideramos el experimento de lanzar un dado cúbico teniendo en cuenta los sucesos obtener un número par, obtener un número primo, el espacio muestral sería este, acordaros que se designa con llaves. La probabilidad de A sería obtener un número par, sería obtener un 2, un 4, un 6, por lo tanto hay 3 números de casos favorables y 6 el número de casos posibles, por lo tanto sería la mitad, y obtener un número primo sería 4, sería el 1, sería el 2, sería el 3 y sería el 5, por lo tanto hay 4 casos sobre 6, por lo tanto sería 2/3. Simple y llanamente. Bien, ahora ya nos metemos, una vez que hemos descrito la probabilidad, no la probabilidad, los sucesos de la unión, la intersección y la diferencia, vamos a trabajar con la probabilidad de los mismos. La probabilidad de la unión siempre depende de si tienen intersección o no. Fijaos, si tenemos compatibles, la probabilidad de la unión siempre es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección. ¿Por qué hay que restarle esta intersección? Porque si nosotros tenemos en cuenta A y luego tenemos en cuenta B, estamos teniendo 2 veces en cuenta esta intersección, por eso hay que quitar una. ¿De acuerdo? Por otra parte, los sucesos incompatibles, al estar separados, siempre que os digan que los sucesos son de tipo incompatibles, la probabilidad de la unión es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. Por otra parte, la probabilidad del suceso contrario siempre es 1 menos la probabilidad de que ese suceso ocurra. Es simple. Bien, vamos a terminar con este punto 3. Haciendo hincapié en la probabilidad de experimentos compuestos. Bien, importante mencionar que siempre que se realizan 2 experimentos simples sucesivos, generamos los experimentos de tipo compuesto. Estos experimentos de tipo compuesto hay 2 tipos. Están los dependientes y los independientes. Con respecto a los dependientes es importante mencionar que se producen cuando la realización del segundo que hagamos está condicionado por el primero y se designa con una barra lateral. Importante, ¿eh? Por otra parte, se dice que 2 sucesos son independientes cuando no guardan ningún tipo de relación el uno sobre el otro. Es decir, no está condicionada el segundo a lo que haya sacado en el primero. Importante mencionar en esta parte, que luego en algún ejercicio aparece, que la probabilidad de la intersección de 2 sucesos solo que son independientes, lo podéis poner,
es igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Importante que lo pongáis, ¿de acuerdo? Solo si son independientes, repito. Bien, fijaos, os voy a poner dos ejemplos. Se extraen dos cartas sucesivas de una baraja de 40 naipes. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea un as? Es fácil, ¿no? Sería 1 partido de 4 partido de 40, que sería 1 partido de 10. Bien, y de que la segunda lo sea, pues depende, ¿no? Depende si es un suceso de tipo dependiente o si es un suceso de tipo independiente. Si hay devolución, entonces podemos decir que no guarda relación, por lo tanto son independientes y por lo tanto la probabilidad sigue siendo la misma. Pero si no hay devolución a la baraja, entonces ya no contamos en la segunda carta que sacamos sobre 40, sacamos sobre 39 y ya hemos sacado un oro, por lo tanto, ya hemos sacado un as, por lo tanto ya no vamos a tener 4, vamos a tener 3 sobre 39. Cuidado con los experimentos que son de tipo dependientes, porque tiene a veces su complejidad. Bien, vamos a hacer un ejemplillo para poner en conocimiento de cómo se trabaja con estos ejercicios. Bien, ¿cómo se calcula la probabilidad de sucesos que son de tipo compuesto? Siempre la probabilidad asociada de un experimento compuesto es el producto de las probabilidades hasta llegar a lo que yo he conseguido. Bien, si se considera el experimento de lanzar una moneda y tirar un dado, primero tiramos la moneda y luego tiramos los dados, tenemos todas estas probabilidades. Fijaos, cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6 y lo mismo pero con cruces. Claro, la probabilidad de este camino sería un medio y de este sería un medio y de todos estos que tengo sería un sexto. Todos estos caminos, todas estas líneas. Fijaos, ¿cuál sería la probabilidad del suceso sacar cruz y un número par? Pues me tengo que ir por este camino y luego aquí se me bifurca. Sacar número par sería 2, 4 y 6. Por lo tanto sería 3 sobre 12. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un medio por un sexto, un medio por un sexto, un medio por un sexto y sumarlo. Por lo tanto sería 3 partido de 12. Supongo que no hay ningún problema. Por lo tanto, simplificado me daría un cuarto. Repito que sería justo esto de aquí. Un medio por un sexto. Eso de ahí, tengo que seguir todos los caminos posibles hasta poder dar solución a mi ejercicio. Y, obviamente, es esto, es un medio por 3 sextos. Obviamente, es un medio y la probabilidad que tengo de sacar para aquí sería 3 sextos. Sería otra manera de verlo, para que lo veáis. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí nos vamos a quedar. En otro vídeo ya daremos los 3 siguientes puntos con respecto a este tema de probabilidad. Hasta luego.